nombre. ¿Cuántos glorifican al Señor en esta mañana? De verdad, ¿cuántos dicen gloria a Dios? De verdad, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Porque el Señor nuestro Dios reina. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, 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 aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre son sus misericordias. Damos gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí delante de ustedes para compartir la palabra del Señor al pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero darle las gracias a nuestro pastor, a nuestros líderes por tenerme pendiente para compartir la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, que desde ahí comparta el link de esta transmisión y usted va a ser gratamente edificado. Amén. Amén. Yo quiero predicar en esta mañana un mensaje que para mí ha sido de gran bendición. De gran bendición. Quiero que usted me regale unos minutos porque yo quiero hablarle algo que creo que le va a bendecir. Semana pasada, cuando nuestro hermano Ángel predicaba, le decía anoche hablando con Ángel, Dios me bendijo mucho. Que yo en el tiempo que tengo siendo cristiano nunca había escuchado a alguien predicar acerca del vino nuevo y de los odres nuevos a partir del nuevo pacto. Y eso fue como algo que edificó mi vida de manera abundante. Yo quiero como que, basado en eso que él dijo la semana pasada, seguir fluyendo. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hebreos, su capítulo 1, su versículo 1. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero tomar un minuto para darle las gracias a las damas que estuvieron visitando conmigo el hospital de los americanos, el Vinicio Calventi. Y en ese sentido les recomiendo a todos y cada uno de los que están aquí que se cuiden. Nosotros estábamos allá y todas las camas están ocupadas. Hay mucha gente enferma. Hay mucha gente quebrantada, tanto de los virus de gripe y fiebre como de los virus que tienen que ver con el dengue. Y es muy importante para ustedes cuidarse. Amén. Así que cuídense mucho, preserven a su familia y no permitan que el enemigo le ataque por ahí. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, como que usted está aquí ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dígalo conmigo, en estos postreros días. No, de verdad, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Gloria a Dios. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros antiguos pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Siéntese usted también en esta mañana. Aleluya. Yo quiero compartir con ustedes esta palabra, como les decía, que me ha sido de gran bendición. Yo quiero predicar bajo el título Dios ha hablado. Repítalo conmigo: Dios ha hablado. De verdad, repítalo una vez más: Dios
ha hablado. La epístola a los Hebreos es una de las cartas, de las epístolas más rica en contenido doctrinal y en revelación bíblica. Está compuesta por alrededor de 13 capítulos, pero mire, yo les recomiendo que usted saque un tiempo para estudiar esa epístola. Saque unos minutos, saque unas semanas y siéntese a estudiar. En síntesis, podemos decir que Hebreos es una carta escrita por un hebreo para otros hebreos, diciéndole a los hebreos que no se comporten como hebreos. No, usted no me entendió en esta mañana. Hebreos es una carta escrita por un hebreo. Es decir, quien escribió, no se sabe el escritor exacto quién fue, pero quien le escribió era hebreo porque tenía un gran conocimiento de toda la cultura y el proceso sacrificial de los hebreos. Él le escribió a hebreos, es decir, él tenía la intención de que su público meta fueran judíos. ¿Para qué? Para enseñarle a los hebreos que ya no tenían que comportarse como hebreos. ¿Por qué yo digo esto? Porque la intención del escritor de los hebreos era demostrarle a su público meta, a un grupo, a una comunidad de judíos mesiánicos, es decir, judíos que habían creído en Cristo para su salvación, que ya ellos no necesitaban del sistema sacrificial, del sistema de adoración del antiguo pacto. Es decir, él viene y le dice: miren, ustedes nacieron y se criaron en una cultura. Es como que a ustedes de repente ahora le digan: mira, ya tú no vas a comer más arroz con habichuela y carne. No, ya eso tú no lo vas a comer más. No, mira, ya eso que tú eres medio bulloso, tú tienes que dejar de hacer tanta bulla. Usted tiene que empezar a controlarse. Mira, eso que tú vas a la iglesia y cantan y brincan. No, no, no. Aquí ahora usted tiene que empezar a adorar a Dios sublimemente, callado. A tal punto que en una ocasión Pedro está ayunando, y cuando Pedro está ayunando sube a orar a una azotea y de repente Dios le da una visión. Y en la visión Pedro ve muchos animales que según la cultura, según la costumbre del Antiguo Testamento, eran animales inmundos. Y Dios le dice a Pedro: Pedro, mata. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No, porque nunca he comido cosa inmunda. Entonces Hebreos le está diciendo a este público que ya el proceso a través del cual nosotros nos acercamos a Dios ha cambiado. Dígalo conmigo: ha cambiado. Ha cambiado. Este grupo de personas a quien le están dirigiendo la carta estaban volviendo atrás, estaban mirando nuevamente el templo, estaban mirando nuevamente los sacrificios. Ellos venían a la iglesia y en la iglesia no veían a un sumo sacerdote con una bata, no veían a unos sacerdotes matando los corderos, no veían ningún tipo de los tipos, sombras y figuras que se usaban en el antiguo pacto, y ellos se sentían como extraños. Ellos decían: no, pero es que tenemos que añadirle algo más a esto. Es que esto está diluido. Es que a esto le falta esencia, a esto le falta sabor, porque hemos sacado nuestra cultura. Y el escritor a los hebreos tiene la intención, tiene el propósito de enseñarle que lo que tenemos ahora es mucho mejor y más abundante. Por eso cuando usted lee la carta a los hebreos, la palabra mayor o mejor ocurre en infinidad de veces. ¿Por qué? Porque ahora tenemos en Cristo un mayor y mejor profeta que lo que ellos tenían. Es que ahora tenemos en Cristo es mejor y mayor que los ángeles. Cristo es mejor y mayor que Moisés. Cristo es mejor y mayor que el día de reposo que se guardaba en el antiguo pacto.
En Cristo estamos predestinados para mayores y mejores cosas. No es un pedacito de tierra en Medio Oriente donde se viven matando. Estamos predestinados para mejores cosas. Tenemos más y mejores promesas. Tenemos un más poderoso sacerdocio. Tenemos una mejor y más abundante esperanza. Un mejor y más perfecto sumo sacerdote. Tenemos mejores y más abundantes tabernáculos. Y tenemos un mejor sacrificio. Dígale a alguien, estamos mejor. No, de verdad, estamos mejor. Estamos mejor. Gloria sea a Dios. Estamos mejor. Esto es importante decirlo el día de hoy. Porque hay un grupo de evangélicos que ahora quieren volver para atrás. Y que son cabalistas. Yo esa vaina no lo entiendo. Perdón por el término vaina. Yo no lo entiendo bien. Y están volviendo para atrás. Pero no solamente eso, hay un grupo evangélico que se están volviendo católicos. Usted entra a redes sociales y usted ve evangélicos de que volviendo atrás. Volviendo a lo que Dios, donde Dios los sacó. Saliendo de lo mejor para irse a lo peor. Saliendo de lo mayor para irse a lo menor. Y el escritor a los hebreos está diciendo, mira, tú estás mejor ahora que antes. Aunque usted no diga amén. Tú estás mejor ahora que antes. Tú estás mejor ahora que estás en Cristo que antes que estabas sin Cristo en el mundo. Tú estás mejor. No te dejes engañar del enemigo. Hay gente que tú lo ves ahí como lamentándose. No, porque cuando yo estaba en el mundo, no porque yo tenía, no porque yo hacía, no porque yo, usted lo que era un muerto en vida. Usted no tenía nada. Usted no era nada. Ahora es que usted está bien. Y el escritor de los hebreos pasa a explicar por qué ahora es que estamos bien. Dígalo conmigo, ahora es que estamos bien. Daniel, nunca mejor que ahora. Ahora es que estamos bien. Ahora, dígalo conmigo, ahora es que estamos bien. Independientemente de la prueba, ahora es que estamos bien. Independientemente de las dificultades, ahora es que estamos bien. Nunca habíamos estado mejor que ahora. Porque estamos en Cristo. Y lo primero que el escritor le empieza a decir es que Dios ha hablado. Dígale a alguien, Dios ha hablado. Dígale a alguien, Dios ha hablado. No, de verdad. A la gente hay que decirle que Dios ha hablado, porque hay gente que cree como que Dios no ha hablado. Dios ha hablado. El escritor, mire que el escritor a los hebreos no hace como regularmente hace Pablo. Yo, Pablo, siervo del Señor, y empieza a explicar. No. Él va directamente y dice lo que él quiere decir. Hey, gente, Dios ha hablado. Hey, gente, Dios ha hablado. Dígaselo al que queda mal. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Para el escritor a los hebreos, lo importante es que Dios ha hablado. Para el escritor a los hebreos, lo importante es que Dios se ha comunicado. Y a veces nosotros pasamos por alto esa bendición, porque nosotros creemos que era obligado que Dios tenía que hablar, y eso no es verdad. ¿Usted se imagina que Dios no hubiese hablado? ¿Usted se imagina que Dios se hubiese quedado callado? ¿Usted se imagina que Dios no hubiese dejado a vivir en la oscuridad de nuestro macabro corazón? ¿Usted se imagina? Hay de cosas que Dios no ha hablado. En estos días hablaba con Adoni y Adoni me preguntaba que cómo fue que surgió la maldad en el corazón del diablo. Sí, eso es una pregunta válida. ¿Por qué? Porque a Adán lo tentó el diablo. ¿Quién tentó al diablo? ¿Quién tentó? Yo no sé. Si usted sabe, usted me lo dice cuando yo termine de predicar, pero yo no sé. ¿Por qué? Porque hay cosas de las que Dios no ha hablado. Y como decía nuestro copastor en estos días, de lo que Dios no ha hablado, es mejor no hablar. Pero miren, hay de cosas que Dios sí ha hablado. Y dice el escritor a los hebreos que Dios ha hablado mucho. No solamente que ha hablado. No solamente fue que Él se dedicó, Él se humilló,
Él se condescendió en hablar con criaturas inmundas como nosotros. No. Es que Él ha hablado mucho. Qué privilegio tenemos al tener un Dios que ha hablado y ha hablado mucho. Oh, usted no sabe, esos que sirven diligentemente a los ídolos, que sirven diligentemente a la paganidad, a otros dioses, le sirven a dioses mudos, que tienen boca, pero que no hablan. Y el escritor a los hebreos está diciendo, este Dios al que nosotros le servimos ha hablado, y ha hablado mucho. Gloria sea Dios. El Señor no nos ha dejado en oscuridad. Él no nos ha dejado para que lo busquemos a tientas, a ver si lo podemos encontrar. El escritor busca centrar la atención de la gente a la que él le está hablando en la realidad de que Dios le ha hablado a su pueblo. En la realidad de que Dios le ha dicho todo lo que su pueblo necesita saber acerca de él. Dígalo conmigo, Dios ha hablado. Y Dios no se limitó a hablar una que otra palabra o a decir una que otra expresión. La Biblia está constituida por 66 libros. La Biblia no es un libro. La Biblia es una biblioteca. Por eso la palabra biblioteca tiene el mismo origen que la palabra Biblia. Conjuntos de libros. Y esos 66 libros tienen en total alrededor de 1189 capítulos. 1189 capítulos. Y esos 1189 capítulos tienen alrededor de 31.187 versículos. ¿Ha hablado? ¿Ha hablado o no ha hablado? ¿Ha hablado o no ha hablado? Pero no solamente eso, en la Biblia podemos encontrar alrededor de 3.600.000 palabras. Para que usted vea que el jefe ha hablado. Y ha hablado mucho. Dígalo al que le queda la par, ha hablado mucho. Ha hablado mucho. Pero no solamente es que ha hablado mucho. El escritor a los hebreos dice que él ha hablado de muchas maneras. Esto habla de que Dios es un Dios diverso. Dios se comunica con el hombre de diversas maneras. Y el escritor a los hebreos quiere que su público meta entienda que Dios ha hablado de muchas maneras. Entre las cuales podemos citar, Dios ha hablado a través de la naturaleza. La Biblia dice que los cielos cuentan ¿el qué? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dios ha hablado a través de la providencia, es decir, del cuidado providencial que Él tiene de todo lo creado. Dios ha hablado a nuestras conciencias. ¿A cuánto Dios le ha hablado a la conciencia? Que le dice, fulano, pero ya, bájale, ¿qué te está pasando? Porque Dios ha hablado de muchas maneras. Dios ha hablado por Urim y por Tumim. Y si hay un niño aquí que me está preguntando qué es Urim y Tumim, eran dos piedrecitas que el sacerdote tenía en el chaleco que él tenía. Y cuando la voluntad de Dios no se revelaba en sueño, ni se revelaba al profeta, ni se revelaba en oración, ellos agarraban esas dos piedrecitas. Por ejemplo, si iban a la guerra y la tiraban, y cuando la tiraban esas dos piedrecitas, esas piedrecitas revelaban la voluntad de Dios. Dios ha hablado por Urim y Tumim. Dios ha hablado en sueños, en visiones. Dios ha hablado. Dios ha hablado por voz audible. Dígale a alguien, Dios ha hablado mucho. Dios ha hablado a través de la teofanía, es decir, esas apariciones en el Antiguo Testamento, como cuando Moisés iba rumbo a la zarza y allí en la zarza ardía y no se consumía, y oyó una voz que le decía, quita, quita, quita
la sandalia de tus pies, porque el lugar en el que estás pisando. Entonces Dios hablaba, una teofanía era esa manifestación. Dios ha hablado por ese medio. Dios ha hablado a través de ángeles. Dios ha hablado a través de eventos milagrosos. Cuando abrió el mar rojo en dos, usted dice, ese es un Dios poderoso. Cuando sacó el pueblo de Egipto con mano poderosa, usted dice, ese es un Dios misericordioso. Dios ha hablado a través de sombras, tipos y figuras. Dios ha hablado a través de los profetas. Dios ha hablado. Dios es el que origina la revelación. No es que usted se inspire y dice, déjame buscar una profecía ahí para yo dársela a la iglesia de Dios Unida. No, eso no funciona así. Déjame yo ver que yo le puedo decir a Ángel. Déjame ver que Dios que yo me invento. No, el origen de la revelación es Dios. Él es la fuente, la base y el sujeto de ella. La revelación viene a revelar a Dios. Si viene una profecía y lo que viene a revelarlo a usted, hay como un fallo. En el Antiguo Testamento Dios usó a los profetas para dar a conocer su palabra a su pueblo, pero no traían su propio mensaje. No fue que Jeremías dijo, déjame yo decirle esto y esto y esto al rey. No traían su propia interpretación. No. Los profetas hablaban cuando el Espíritu Santo lo inspiraba. Porque la Biblia dice que nunca la revelación fue dada por intención humana, sino que los santos hombres del pasado fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la revelación empieza en Dios. Dios es el que decide revelarse. Pero principal y más abundantemente, Dios se ha revelado a través de su Hijo. Esta revelación es contrastada con la revelación fragmentada que Dios por medio de los profetas hiciera en el Antiguo Testamento. Un problema. El Antiguo Testamento estaba anunciando, estaba proclamando que en el futuro iba a venir uno que iba a ser la revelación perfecta y definitiva de Dios. Por eso usted se pone a ver que siempre el Antiguo Testamento es cuando Él venga, cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, cuando Él haga presencia en medio de su pueblo, porque es un anuncio profético, como decía Ángel, de un Mesías que había de venir. Cuando Jesucristo finalmente llegó, trajo la mismísima palabra de Dios. Por eso es que el libro de Juan, en su capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el ¿qué? Era el verbo. El verbo es todo lo que expresa acción y movimiento en una oración. Entonces lo que está diciendo Juan es que todo lo que expresa la acción de Dios a favor del hombre y todo el movimiento que Dios quiere hacer con el hombre vino a través de ese. Porque ese que en el principio era el verbo no se quedó ahí. Ese estaba con Dios y ese era Dios. Eso es importante, gente. Eso es importante. Pero no solamente eso, el verso 14 del capítulo 1 dice que el que era la palabra, que el verbo se hizo. No, usted no me está oyendo en esta mañana. Que el verbo se hizo y habitó entre quienes, entre nosotros, y vimos un milagro. No. Y vimos su prodigio. No. Y vimos su maravilla. No. Vimos su gloria. Vimos su gloria. Dígale a alguien: vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es fundamental. El escritor a los hebreos quiere que nos enfoquemos,
que enfoquemos nuestra atención en esto, en que Dios ha hablado por el Hijo. Él habló de muchas y muy variadas maneras en el Antiguo Testamento. Él habló por muchos profetas en el Antiguo Testamento, pero en esta dispensación Él ha decidido hablar por el Hijo. Él quiere que usted se enfoque en eso. Por eso él empieza su carta no dando genealogía, no dando explicaciones de dónde él estaba, de quién estaban con él. Él empieza diciendo: Dios ha hablado, y mayormente él ha hablado a través de su Hijo. A través de Jesús vemos la revelación completa de Dios a los hombres. Esto es fundamental para su público meta, que estaba buscando en el antiguo, los rituales del Antiguo Testamento, lo que ya ellos tenían en el Nuevo. Ellos estaban buscando, ellos querían meter un vino nuevo, como decía Ángel la semana pasada, en los odres viejos de la dispensación acabada. Y así a veces andamos nosotros, que tenemos este nuevo pacto, queriendo como que envolverlo en ritos, en tradiciones y en cosas del antiguo pacto. Ahora, ¿por qué Dios ha hablado por el Hijo? ¿Qué tiene el Hijo que no tenían los profetas? ¿Qué tiene el Hijo que no tenían los sacerdotes? ¿Qué tiene el Hijo que no tenía ningún hombre antes de él, ni lo tendrá ningún hombre después de él? ¿Qué tenía? Dígalo conmigo, ¿qué tenía? Para expresar la excelencia del Hijo, el escritor a los Hebreos empieza diciendo que Él es el heredero de todas las cosas. Él es el dueño de esto. Dios ha hablado por el Hijo porque Él es el dueño. Dios ha hablado por el Hijo porque nadie más tiene las cualidades que el Hijo tiene. Dios ha hablado por el Hijo porque nadie más tiene la posición que el Hijo tiene. Dios ha hablado por el Hijo porque el Hijo es el representante exclusivo del Padre delante de los hombres. Dios constituyó a su Hijo heredero de todas las cosas. Al hablar de esto, al decir esto, es claro que la referencia que Dios hace a que el Hijo tiene un lugar de primacía. El Hijo está por encima de todas las cosas. ¿Por qué? El verso 3 nos dice por qué el Hijo tiene un lugar más excelente que cualquier otro. Léalo conmigo. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Yo hoy quiero que usted se aprenda esto, que usted se lo lleve para su casa. ¿Por qué? Porque Él es el resplandor de la gloria del Padre. Y eso yo necesito desempaquetarlo, porque eso viene empaquetado. Esas son revelaciones que están comprimidas y hay que sacarla para que usted la pueda entender. ¿Qué significa que Él es el resplandor de la gloria del Padre? Mire que no dice que es el reflejo, porque el reflejo es cuando la luz le da un espejo y sale y proyecta esa misma luz, o cuando el sol le da a la luna y sale y refleja para la tierra. El Hijo no es el reflejo de la gloria del Padre. El Hijo es el resplandor. Es decir, en griego esta palabra se refiere a la luz o brillo intenso que tiene un astro. El sol tiene luz en sí mismo, y lo que proyecta cuando salimos allá afuera y sentimos ese resplandor es parte del sol mismo. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, eso quiere significar que Él tiene un brillo eterno que ilumina a todo aquel que está en tiniebla. No, alguien tiene que decir gloria a Dios en esta mañana. El Hijo tiene una gloria eterna. Dígalo conmigo. La gloria del Hijo, la gloria del Hijo es eterna. Por eso en el capítulo 17 del libro de Juan, Él dice: Señor, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que yo tenía antes de que el mundo fuese. Es decir, mi gloria yo no la conseguí por medio de cosas que yo hice. Yo soy, dice el Hijo, eternamente glorioso. Y en este momento es importante explicar lo que es la gloria de Dios.
Porque la gloria de Dios no es sacudir la cabeza. La gloria de Dios no es que se te paren unos cuantos pelitos. La gloria de Dios es la manifestación visible de sus atributos invisibles. Por eso cuando Moisés está allá en el monte y le dice: Señor, muéstrame tu gloria y me basta. La Biblia dice que Dios lleva a Moisés, lo pone en una hendidura de una peña, y en medio de esa hendidura de la peña Dios pasa y Moisés ve la espalda de Dios. Dios no tiene espalda. Cuando Dios dice que Moisés vio su espalda, lo que estaba viendo era un chispito de su gloria. Un chispito. Y cuando Moisés ve ese chispito de su gloria, ¿qué fue lo que dijo? Jehová, Jehová, fuerte, poderoso, Dios misericordioso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés está viendo los atributos, las cualidades esenciales de Dios manifestadas a través de su gloria. Por eso en el versículo que citábamos ahorita, cuando habla de que el Hijo estaba lleno de vino y manifestó la gloria del Padre, dice que vino lleno de gracia, un atributo de Dios, y de verdad, otro atributo de Dios. Entonces, ¿qué significa que el Hijo es el resplandor de su gloria? Que el Hijo es el que proyecta de manera completa la gloria del Padre. El Hijo es el que da a conocer al Padre. Por eso dice el capítulo 1, verso 18 de Juan, que al Padre no lo ha visto nadie, que el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? No, usted está como lejos de aquí. El unigénito Hijo del Padre que está en una comunión íntima con Él es quien lo ha revelado. Por eso es que cuando en el capítulo 14 del libro de Juan, Felipe le dice: oye, Señor, muéstranos al Padre y ya con eso estamos hechos. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Oye, yo he estado tanto tiempo contigo, brother. Yo tengo 3 años bregando contigo, enseñándote, manifestándote, dejando ver, dejando evidenciar que el que me ha visto a mí, wow, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú me dices ahora que te muestre el Padre? Son lo mismo. Pero no solamente Cristo es el resplandor de su gloria. El verso 3 dice, léalo conmigo, que Él es la imagen misma de su sustancia. Le estoy diciendo que este libro es complicado. Hemos leído 3 versículos. 3 versículos. Y mire todo lo que hemos encontrado en 3 versículos. No hemos acabado 3 versículos. Este es un libro que usted tiene que dedicarle tiempo a estudiarlo. Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa esto? Esto significa que Cristo es consustancial con el Padre. Después, 3 siglos después, casi 3 siglos después, en el concilio de Nicea se dijo lo siguiente: creo en un Señor. ¿En cuántos señores? Jesucristo, Hijo unigénito del Padre, engendrado antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre. Y esto es vital. Esto es vital. Porque el problema por el cual los profetas del Antiguo Testamento no podían revelar plenamente la gloria del Padre es porque ellos no eran de una sustancia con el Padre.
El problema de Moisés es que por mucho él quisiera, cuando él subía al monte, él venía con la cara resplandeciente. Pero como él no era sustancial con el Padre, cuando pasaban los días, la gloria que estaba en el rostro, ¿tú sabes lo que empezaba a pasar? Empezaba a desvanecerse. Cuando pasaban los días, esa gloria tan espectacular que hacía que la gente lo miraba, empezaba a opacarse, porque él no era consustancial con el Padre. Pero el Hijo sí. Si el Hijo tuviera menos gloria que el Padre, si sus perfecciones fueran menos gloriosas que el Padre, entonces el Hijo no podría revelar al Padre. Por eso es que él es Dios verdadero de Dios verdadero. Por eso es que cuando Isaías lo ve, dice: porque un hijo nos es nacido, niño nos es dado, y el principado sobre su hombro no le será quitado, y será llamado Dios eterno. Si el Hijo tiene menos gloria que el Padre, como enseñan algunas religiones, entonces la gloria del Hijo no me permite adorar al Padre a través del Hijo. No, usted tiene que oírme en esta mañana. Si el Hijo es menos glorioso que el Padre, yo no puedo venir a través del Hijo y adorar al Padre, porque lo que estoy adorando no es la gloria eterna del Padre. No. Por tanto, si Cristo es menos glorioso que el Padre, entonces no puede revelarnos toda la gloria del Padre. Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que nosotros invitamos a una orquesta sinfónica aquí, que canta extraordinario con todos sus músicos. Y para eso buscamos a Eleazar, el muchacho del sonido. Y él trae un equipo de sonido maravilloso. Y agarra y tiene micrófono para cada parte de la banda. Y los micrófonos son micrófonos de súper calidad. Y la medusa que lleva el sonido a los power que están allá atrás, a los amplificadores, la última medusa que se han inventado, una cosa extraordinaria. Y tenemos los mejores equipos de sonido, power, crossover y todo eso glorioso. Pero tenemos bocinas que no funcionan. Tenemos a quien está emitiendo el sonido con calidad. Tenemos a lo que está recibiendo el sonido con calidad. Tenemos lo que está transformando el sonido con calidad. Pero lo que está comunicando el sonido se queda corto. Por eso los profetas no podían comunicar perfectamente la gloria del Padre. Pero como Cristo es una bocina eficiente, porque es compatible con la misma naturaleza del Padre, Él puede comunicar la gloria del Padre a su Hijo, a sus hijos, a su iglesia. Y el escritor a los hebreos le están diciendo: pero y es verdad que tú vas a volver a donde un sacerdote humano, cuando tú tienes un sumo sacerdote que se puede compadecer de ti en toda tu debilidad. Y es verdad. Wow. Y es verdad que tú vas a volver a donde hay un cabrito, a matar un cabrito, cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya ha sido sacrificado por ti. Y es verdad. Ok, entonces déjame ver qué tiempo me queda. Bien, ya dijimos que el Padre es glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Y ya dijimos que el Hijo comunica la gloria del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo yo puedo ver la gloria del Hijo? ¿Cómo yo puedo ver la gloria del Hijo? Porque el hecho de que el Hijo sea glorioso no quiere decir que yo tenga la capacidad de ver esa gloria. No, usted no me está oyendo en esta mañana. El Hijo es glorioso, pero yo no tengo la capacidad, porque yo tengo los ojos cerrados, porque yo estoy muerto en mis delitos y en mi pecado. Oiga lo que dice Cristo en el capítulo 16, versículo 12 del Evangelio de Juan. Aún tengo muchas cosas que quiero decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a
toda la verdad. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo aquí? Lo que Cristo está diciendo es que aunque Él esté en disposición de comunicar toda la gloria del Padre, nosotros no estamos en condición de entender toda la gloria del Padre. Pero entonces Él va a utilizar un medio para que nosotros podamos recibir la gloria del Padre. ¿Cuál es ese medio? El Espíritu de verdad. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo es el enlace entre Cristo y el creyente para que el creyente pueda ver la gloria del Padre en el rostro del Hijo. No, usted no me copió en esta mañana. El Espíritu de verdad, el cual lo guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere. De aquí se desprende que el Espíritu Santo no viene a hablar de Él. El Espíritu Santo no está interesado en ser famoso. El Espíritu Santo no está interesado en ser popular. La esencia del Espíritu Santo no es que los reflectores estén sobre Él. Es que Él es un reflector que alumbra a Cristo, para que usted pueda ver a Cristo. Oiga cómo lo dice aquí. Porque Él no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Él va a manifestar mi gloria. ¿Qué significa esto? Que el Hijo revela la gloria del Padre y el Espíritu Santo revela la gloria del Hijo. El Espíritu Santo está interesado en que usted mire al Hijo. El Espíritu Santo está interesado en revelarle al Hijo. Dígale a alguien: el Espíritu de Dios me revela al Hijo. Wow. Él me convence de pecado. Él me convence de justicia. Él me convence de juicio. Y yo vengo ante Él y digo: wow, qué glorioso es este Salvador que Dios nos ha dado. Aleluya. Todo lo que tiene al Padre es mío, dice Cristo. Lo que estábamos ahorita hablando. El Padre constituyó al Hijo heredero de todas las cosas. Y esas cosas el Hijo se la ha dado al Espíritu, para que el Espíritu se la manifieste a la iglesia. Entonces hemos llegado hasta aquí diciendo que Dios ha hablado. Dígalo conmigo: Dios ha hablado. Y Dios ha hablado mucho y de muchas maneras. En el antiguo pacto, a los padres por los profetas, y a nosotros nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El capítulo 3 del 2 de Corintios dice que los del Antiguo Testamento veían a Moisés con el rostro cubierto, pero que en el nuevo pacto, por el Espíritu, nosotros podemos ver el rostro de Cristo, que revela la gloria de Dios. El Espíritu de Dios revela la gloria de Dios a nuestras vidas. Eso yo no lo puedo hacer humanamente. Yo no puedo decirle a Alejandro, por ejemplo: ven, Alejandro, que yo tengo el Espíritu para revelarte la gloria del Hijo. Alejandro tiene que tener intimidad con el Espíritu. Para eso es la intimidad con el Espíritu, para que te revele al Hijo. Porque cuando el Hijo te es revelado, tú eres transformado de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Yo necesito tener intimidad con el Espíritu, porque el Espíritu me va a revelar al Hijo. Y cuando el Hijo me sea revelado, entonces yo voy a operar en un nivel superior. Yo no voy a estar limitado a lo de aquí abajo, porque yo sé que el Hijo es todopoderoso. Cuando me digan: mira, Dios no te ama a ti, yo voy a decir: no, porque lo que yo he visto en el Hijo es que de tal manera
Me amó Dios. No, yo no sé si alguien entiende en esta hora. Cuando yo estoy en medio de mis tribulaciones, que creo que Dios me ha abandonado, lo que yo veo en el Hijo es que Él no nos dejó huérfanos. Él nos mandó a su Espíritu. La gloria del Padre revelada en el Hijo por medio del Espíritu Santo. Aleluya. La primera parte del versículo 3 pone de relieve lo que Cristo es. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y es la imagen de su sustancia. La segunda parte habla de lo que Cristo hace. Una cosa es lo que tú eres y otra cosa es lo que tú haces. Si vamos al versículo 3, en la parte B, oiga cómo dice. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire la relevancia que el escritor de los Hebreos le da a la palabra. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es importante. Y en medio de nosotros es más importante, porque a veces nosotros creemos que oír la palabra, la voz de Dios es oír una voz que diga: Moisés, levántate. Y la palabra de Dios está aquí. Él ha hablado y su palabra está aquí. ¿Significa eso que no hay profetas? Sí, puede haber gente que Dios lo use para guiarte puntualmente en una situación particular. Pero si usted va a esperar para conocer a Dios, que un profeta se lo revele, usted está frito. Porque Dios ha decidido no revelarse a través de los profetas, sino a través del Hijo. Y el Hijo, usted lo conoce por aquí. Un profeta me puede direccionar en un momento particular. Un profeta me puede orientar, me puede corregir, me puede exhortar en un momento particular, pero no es el propósito del profeta en el nuevo pacto el revelar al Padre. Eso es una función del Hijo por medio del Espíritu, y Él va a sostener todo por medio de su palabra, por medio de la palabra de su poder. Su palabra es poderosa. Por eso es que Él dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sustenta todas las cosas, todas las cosas. Él sustenta tu vida. Él sustenta tu vida con su palabra. En el Antiguo Testamento Él hizo descender maná para que el pueblo comiera en el desierto. Y en un momento determinado el hijo le dijo a los judíos: no le dio Moisés el pan del cielo. Mi padre le ha dado el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy la palabra viva que descendió del cielo. Dios sustenta tu vida con su palabra. Tú tienes que valorar esa palabra. Oye, hay gente que nunca han leído a Nahum, que nunca han leído a Lamentaciones, que nunca han leído a Habacuc. Oye, esa es la palabra de Dios con la que Dios te va a sustentar. Oye, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como luz que ilumina en medio de la tiniebla. No sé si alguien me sigue en esta mañana, pero yo vine a decirle a alguien aquí hoy, Dios te va a sustentar con su palabra. Necesitas conocerla. Dios te va a direccionar con su palabra. Necesitas atesorarla. Por eso es que en la antigüedad los puritanos decían: Señor, maldícenos. O si quieres, bendícenos, pero no te quedes callado. Papi hablaba en estos días acerca de los 400 años de silencio. 400 años. República Dominicana no llega a 200 años. Para ponerlo en contexto, no llegamos a 200 años. Israel se pasó 2 veces la historia de República Dominicana sin oír la voz de Dios. Todo lo que ha pasado desde Juan
Juan Pablo Duarte, Pedro Santana, Buenaventura Báez, Luperón, Trujillo, Balaguer, después Lionel, todo ese tiempo y otros 200 años más sin oír la palabra de Dios. Y hoy Él le dice a este pueblo que está aquí: no hay silencio en mi pueblo. No. Yo he hablado. No hay silencio en mi pueblo. Yo he hablado. Tú no tienes que andar como una gallina sin cabeza. Tú no tienes que andar como aquel que no tiene direccionamiento. Dios ha hablado y su palabra es poderosa. Finalmente. Lo último que dice el verso 3 es que Cristo, que es la gloria del Padre, que es la palabra encarnada, purificó nuestros antiguos pecados. Mira cómo lo dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Isaías dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, que Él molido fue por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y que por su llaga nosotros hemos sido curados. Todos nosotros, todos los mejores de aquí, los que privamos de que somos más santos, dice Isaías, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Él. Él efectuó la purificación de nuestros antiguos pecados. Yo tengo que sentirme, como decía Ángel, yo tengo que adorar a Dios como un hombre justificado, ¿verdad que sí, Ángel? Yo no tengo que servir a Dios desde el temor. Dios mío, no, Él me purificó. Recuérdense que para los judíos el purificarse era irse, lavarse, echarse agua. Después ella llevó un corderito para que el sumo sacerdote lo mate. Después él iba y rociaban esa sangre. Y el escritor a los hebreos le dicen: Él ha efectuado la purificación. Usted y yo somos puros delante de Dios. No, usted no me oyó en esta mañana. Usted y yo somos puros. Usted y yo somos perfectos delante de Dios. Yo no voy a ser perfecto allá arriba, porque cuando Él ve, así como yo no veo al Padre si no es a través del Hijo, el Padre no me ve a mí si no es a través del Hijo. El Padre no te está mirando a ti, el Padre está mirando a su Hijo en ti. ¡Wow! ¡Wow! Y ese trabajo fue tan extraordinario, que decía Juan Daniel el otro día que el Cordero se sentó. En el Antiguo Testamento, cuando usted entraba al tabernáculo, en el tabernáculo estaba una lámpara ahí, estaba la mesa con los panes de este lado, estaba el lugar santo y después estaba el lugar santísimo detrás de ese velo. Detrás del velo estaba el arca. Pero si ustedes se fijan, en el tabernáculo no había una silla. No había una silla. Porque el trabajo del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era continuo. Él mataba un animalito ahora, lo llevaba y más atrás venía otro con otro animalito y había que volverlo a llevar. Y mataban un animalito ahora y volvía otro animalito y después otro animalito y después otro y otro, y miles de corderos se sacrificaron a través de todo el Antiguo Testamento, pero seguían siendo culpables porque esa sangre no quitaba el pecado, esa sangre tapaba el pecado.
Por eso es que cuando el Mesías se aparece, Juan dice, este sí es el Cordero de Dios. Este es Jehová Jireh para tu vida. Este es Jehová Jireh para tu vida. Este es el Cordero de Dios que quita. Jesús se sentó. Y ahora yo quiero que usted se ponga de pies. Después de purificar nuestros antiguos pecados, Él se sentó porque usted no necesita otro sacrificio. Después de efectuar la purificación de sus antiguos pecados, Él se sentó porque usted no necesita volver a buscar un cordero ni un macho cabrío. Después que Él se sentó, usted no necesita ganarse lo que Él le dio por gracia. Usted no necesita buscar en otro sitio lo que Él le está dando de gratis. Dígalo conmigo, Él se sentó. Él se sentó. Pero no se sentó en cualquier sitio. No se sentó en cualquier sitio. No se sentó en la parada de los vagos allá arriba. No se sentó en el colmadón de la esquina. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 110, que ese padre que se quería revelar a través del hijo, le dijo: ven acá, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos. Alguien tiene que decir gloria a Dios en esta mañana. Hasta que yo ponga a tus enemigos. Hasta que yo ponga a tus enemigos. Es que no lo sentaron en un banquito, lo sentaron al lado de la majestad. Es que no lo sentaron en un colmadón, lo sentaron a la diestra de Dios el Padre, desde donde gobierna, desde donde intercede, desde donde pelea por su pueblo, desde donde guarda a sus escogidos, desde donde lucha por nosotros. ¡Wow! Está sentado. Está sentado, pues ya no tiene que estar parado peleando. A veces nosotros creemos que el asunto entre Dios y el diablo es como un juego de Licey y Águila, que a veces gana el Licey y a veces ganan las Águilas. No, ya está sentado porque ganó. Está sentado porque ganó. Si tú estuvieras peleando, mientras él estuvo peleando no se sentó. Mientras él estuvo peleando no se sentó. Pero cuando él se sentó, él le dijo al diablo: te he derrotado. Porque exhibiendo, aleluya, porque exhibiendo a los principados y a las potestades, lo derrotó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hemos vencido en Cristo. Dios le bendiga. Y la persona que continúa por este lugar.